En Argentina, Cristina Fernández de Kirchner intenta recuperar el poder que perdió en 2015 después de las elecciones perdidas ante Mauricio Macri. Sin embargo, las recientes elecciones parlamentarias donde cayó derrotada y además las causas de corrupción que se ciernen sobre ella misma, pero también sobre integrantes de su gobierno, realmente se lo ponen muy cuesta arriba en esa intención de recuperar el poder. Con respecto a Uruguay, la asunción de Mauricio Macri significó el fin de una época de mucho enfrentamiento comercial y político y el inicio de un proceso de normalización de relaciones. ¿Recuerdan estas imágenes? Entre 2005 y 2010, la rivalidad uruguayo-argentina se había trasladado del fútbol a las rutas. Durante esos años y de forma intermitente, organizaciones ambientalistas argentinas cortaron los 3 puentes binacionales en protesta por la instalación de la planta de celulosa Podnia, ahora UPM, en el río Uruguay. Como consecuencia de esa medida, el país sufrió un duro golpe al comercio y al turismo. Más allá de medidas que muchas veces podemos no compartir, lo cierto es que nosotros nos hemos presentado en la Corte Internacional de La Haya porque se ha violado el Tratado del Río de Uruguay al instalar las pasteras sin el consentimiento. Los gobiernos se distanciaron tanto que tuvieron que dirimir en La Haya lo que aquí no pudieron. En 2010, ese organismo le dio luz verde a Uruguay para la instalación de la planta. Pero allí no terminó. En 2013, el conflicto reapareció por la autorización del gobierno uruguayo para aumentar la producción. Tabaré Vázquez reconoció años después que pidió ayuda al gobierno de Estados Unidos en caso de conflicto bélico. Y yo me planteé todos los escenarios, desde que no pasara nada y al otro día nos levantáramos y estuviera solucionado el problema, hasta que hubiera un conflicto bélico. Ustedes dirán, qué locura, qué locura, pero mi responsabilidad era plantearlo. El gobierno de Cristina Fernández buscó revancha años después y, como en tiempos del virreinato, reflotó la vieja disputa portuaria entre Buenos Aires y Montevideo. Con su lógica proteccionista, Cristina Fernández prohibió que las exportaciones argentinas hicieran transbordos en puertos uruguayos. Con eso, Uruguay se quedó sin un lucrativo negocio estimado en unos $100 millones anuales. El entonces presidente José Mujica intentó que la buena relación que mantenía con los Kirchner lo ayudara a apagar el conflicto, pero un micrófono indiscreto volvió a encender la mecha. Esta vieja, pero el entorno entraba político, no era político, está cerca. Sería tuerto, pero miraba mucho mejor que otros que tienen los 2 ojos, lentes de contacto y demás cosas. Con la llegada del gobierno de Mauricio Macri, las malas épocas de relaciones comerciales y políticas con Argentina quedaron atrás. Aunque nunca se sabe cuándo nacerá una nueva disputa entre los hermanos del Río de la Plata. Y un punto fundamental, sin lugar a dudas, fue el comercio, ¿no? Que con las trabas de los distintos gobiernos kirchneristas realmente retrocedió a niveles históricos el comercio con Argentina. Y por eso, en la entrevista central de El Limpio, tenemos la presencia de Teresa Eichenberg, secretaria ejecutiva de la Unión de Exportadores, para analizar un poquito el pasado, pero sobre todo el futuro de la relación comercial con Argentina. Teresa, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, es un placer estar en esta audición. Y bueno, es un buen tema nuestro relacionamiento con la Argentina y cómo ha evolucionado o involucionado. Pero en este caso está evolucionando de forma positiva. Argentina viene recuperándose como destino. Estaba en 6º lugar, había caído abruptamente y hoy se ubica en la 4ª posición en el ranking de nuestras exportaciones. Eso hace que sea el 5,5% del total de nuestras exportaciones. Y viene recuperándose. Las exportaciones, tú habías mencionado el 13%. Ese 13% es lo que hemos exportado hasta la fecha de enero a la fecha a la Argentina. El año pasado fue un 10% con respecto al año anterior, que había sido muy malo. Entonces, viene recuperándose. Y los principales productos que estamos exportando, entre ellos autopartes, que es un tema, que es un debe que tenemos en la agenda del comercio con Argentina, pero sí se han destrabado otros problemas, como aquellos permisos o declaraciones juradas en el anterior gobierno
que había que esperar que te autorizaran a hacer la exportación. Que era un laberinto jurídico. Exacto. Para trabar importaciones. Exactamente. ¿No? Porque la idea del anterior gobierno era proteger, pero alentando a la sustitución de las importaciones. Y ese era su programa. Hoy, con el nuevo gobierno, vemos una apertura, vimos que apenas cambió el gobierno, vino el presidente Macri, recién asumido, a hablar con el presidente Vázquez. Y generaron un ambiente positivo de destrabar. Lo primero que hicieron es destrabar aquella medida que impedía los transbordos en nuestro puerto. Y hoy estamos exportando al vecino país, además de las grasas y aceites, productos de limpieza, plásticos y vehículos armados. Y por otra parte, estamos exportando soja a la Argentina. ¿Sí? Una ironía, ¿no? No, pero tiene lo suyo, es un complemento y es para abastecer a los complejos o a los clústeres de la soja de Argentina de más volumen para que ellos puedan procesar. Y además hay prendas de vestir, madera, cereales y hasta ahora lo último que estamos exportando es energía. ¿Cuánto se perdió de la relación comercial en esos años del kirchnerismo? Cayó en bienes, pero lo que sí se mantuvo, medio retraído, pero igual aportaban, era el turismo. Cambiado el gobierno, hoy el turismo nos han visitado 2,5 millones de turistas argentinos. Sí, casi una explosión completamente. La población de Uruguay. Y eso significa que entraron por servicios, o sea, por el turismo, 1.504 millones de dólares, que es casi lo que exportamos de soja, pero menos de lo que exportamos de carne. La carne son 1.700 millones. ¿Qué hay que mejorar y cómo? Es una pregunta complicada, pero lo más breve posible, en la relación comercial con Argentina. Seguir trabajando con esa agenda que tenemos, de la Cancillería nuestra con la Cancillería argentina, los presidentes al habla, y nosotros viendo dónde están las problemáticas y rápidamente solucionarla con esa metodología. Y está abierto a mejorarnos porque es ganar, ganar, y todos podemos ganar, y más, sobre todo en el Mercosur, entre nosotros, porque entre nosotros nos vendemos industrializado, con mucho valor. Y en cambio, cuanto más lejos, nos compran materia prima. Claro. Entonces, es muy importante seguir hablando con la Cancillería, con las mismas empresas, con el gobierno en general, de incentivar a generar cadenas de valor entre nosotros. Y no me quedo en el Mercosur, con toda América Latina. Clarísimo. Teresa Eichenberg, secretaria ejecutiva de la Unión de Exportadores. Un gusto tenerte esta tarde en El Observador TV explicando un poco este cambio de paradigma y de relación en la relación comercial con Argentina. Muy bien, muchas gracias. Nosotros seguimos en este limpio sobre el derrumbe del kirchnerismo y la relación con Uruguay. Ahora vamos a meternos bien específicamente en la situación política argentina actual, con una Cristina Fernández de Kirchner queriendo volver al ruedo político, pero encontrándose muchos obstáculos políticos y también judiciales. Yo, Néstor Carlos Kirchner, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación y observar y hacer observar fielmente la Constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, que Dios, la patria y Él me lo demanden. Desde que el kirchnerismo salió del poder, luego de haber gobernado Argentina durante 12 años y medio, una enorme bola de nieve que se agranda cada vez más se está llevando consigo a las máximas figuras que integraron ese movimiento político de orientación peronista.
Creo que hubo hechos de corrupción y funcionarios que cometieron hechos de corrupción. Esto es innegable y creo que estos funcionarios deben responder por esos hechos. No tengo ninguna duda. De todas estas detenciones, la de Julio De Vido es icónica del final de una época. El histórico ministro de Planificación fue el responsable de las obras públicas multimillonarias realizadas por los Kirchner en todos sus gobiernos. Pero esas épocas quedaron atrás. Las manos en el fuego no las pongo ni por De Vido ni por ninguna otra persona. Bueno. Te vuelvo a decir, por mis hijos y por mí. Le pido a la conducción del kirchnerismo que no mire para otro lado. Cristina no puede hacerse la pelotuda, no puede mirar para otro lado. La catarata de exfuncionarios K detenidos, condenados o procesados, lejos de parar, promete seguir sumando nombres. En la cárcel con este gobierno puede terminar cualquiera. Que cataloguen a mi gobierno como una asociación ilícita, hay una clara maniobra de persecución política. En medio de este tsunami judicial, Cristina Fernández se presentó como candidata a senadora y aunque aclaró que no lo hizo para lograr los fueros parlamentarios, sí buscaba mostrar que aún contaba con respaldo popular para volver al poder en 2019. Y aunque logró un escaño para entrar en el Senado, no todo salió como lo planeaba. No nos alcanza para superar a nuestros adversarios. Quien sí se vio beneficiado con el golpe electoral que recibió Cristina Fernández fue el presidente Mauricio Macri, que ganó poder de negociación para aprobar reformas que quiere llevar adelante en las áreas fiscal, laboral, financiera y previsional. A su vez, gobernadores y legisladores peronistas rompieron las cadenas del tutelaje K y se manifestaron a favor del diálogo con el gobierno de Macri. Acorralada por la justicia, con pocos aliados políticos y sin un respaldo total del peronismo, el futuro político de la mujer que gobernó Argentina durante 2 periodos consecutivos será la banca que logró en el Senado, desde donde prometió dar batalla. Aquí no se acaba nada, hoy aquí empieza todo. Seguimos en este limpio sobre el desplome del kirchnerismo en Argentina y ahora vamos a pasar a hablar un poco sobre la relación del gobierno argentino en esta era kirchnerista con el Uruguay y las nuevas perspectivas que tienen a raíz de la asunción del gobierno de Mauricio Macri hace ya varios meses. Y para eso tenemos la presencia a través de un contacto telefónico de nuestro corresponsal, del corresponsal del Observador en Buenos Aires, Fernando Gutiérrez. Fernando, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto saludarte, Ignacio, un gusto hablar con la audiencia del Observador TV. Y sí, ha habido cambios bastante drásticos en lo que ha sido la relación bilateral Argentina-Uruguay desde el gobierno kirchnerista hasta hoy, ¿no? La política exterior había sido uno de los temas que más se le criticaban al gobierno de Cristina Kirchner. Cuando estaban en campaña y Mauricio Macri era candidato, machacaba con el argumento de que el kirchnerismo había aislado a la Argentina del mundo y se refería a cómo había abandonado sus alianzas tradicionales para acercarse a otros países que en ese momento estaban catalogados como en el club de los malos, digamos. Básicamente se decía esto porque Argentina había tenido un acercamiento a Rusia, a Irán y al eje bolivariano con la Venezuela de Hugo Chávez a la cabeza. De manera que Macri lo que se propuso fue dar señales muy claras de cambio en ese sentido. Y uno de los símbolos de ese viraje era la relación con Uruguay. De alguna forma Macri se propuso ser él quien marcara la dirección política del Mercosur y para eso consideró imprescindible pactar las grandes líneas con gobiernos donde él viera cierta afinidad, si no ideológica, pero por lo menos de visión estratégica. Y Uruguay era el primer candidato para esto, porque Uruguay siempre durante el gobierno kirchnerista había propugnado un Mercosur menos político y más comercial, menos proteccionista, menos encerrado en sí mismo, más abierto a las alianzas con otras regiones, y esa es exactamente la visión que tiene Macri en este momento sobre el Mercosur, sobre todo porque además Macri está tomando nota de cómo el escenario internacional está cambiando en contra de los planes originales que tenía la Argentina, sobre todo por lo que ocurre en Estados Unidos. Con lo cual, si en algún momento
el gobierno argentino se había imaginado que el centro de su nuevo alineamiento internacional iba a ser la relación bilateral con Estados Unidos, te diría que eso ya se descartó. O sea, que le guste o no le guste, Macri está en este momento necesitado de mirar hacia otras regiones. La conflictividad tal vez pueda surgir, nunca hay que descartarlo, por el lado del intercambio comercial, en caso de que el gobierno de Macri tenga que ceder ante la presión de grupos industriales con problemas de competitividad y que le reclamen cotas de protección del mercado. Eso es algo que Uruguay nunca tiene que descartar, sobre todo porque Argentina en este momento está ingresando en una etapa de fuerte retraso cambiario. Fernando, un gusto, como siempre. Siempre es un gusto leerte en la página del Observador. En este caso, en esta tarde, tenerte a través del contacto telefónico desde Buenos Aires para contarnos un poco cómo ven la realidad política desde la vecina orilla. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, el gusto es mío y hasta cualquier momento. Era Fernando Gutiérrez, corresponsal de El Observador en Buenos Aires. Y bueno, y esto es un poco el cierre de este programa. Recuerden que este programa sobre el derrumbe del kirchnerismo y también la relación con Uruguay lo podrán encontrar a lo largo de la semana, tanto en elobservadortv.com.uy como en elobservador.com.uy. Muchas gracias y buenas tardes.